esta exposición pues, la vamos a abordar desde la visión de la viabilidad inmobiliaria para edificaciones de vivienda y integrada al uso de la metodología BIM. Aquí en esta primera presentación nos damos cuenta, pues nosotros nos vamos con la guía de las manecillas del reloj y empezamos donde está la palabra arquitectos. Pues ahí arranca como el ciclo de vida de un proyecto inmobiliario, donde el arquitecto pues hace, es el artista inicial que hace su boceto y empieza a sacar su idea, y luego de que ya su idea es viable, pues pasa al tema del diseño estructural, y luego pasado el tema del diseño estructural, donde se calcula los refuerzos y se trabaja con el sistema estructural que se haya escogido, que puede ser estructuras de edificios en concreto o aporticadas o mampostería estructural o prefabricado también podría ser. Pasa ya a otra etapa que es la etapa de las instalaciones, y cuando ya estos estudios, este compendio de estudios logra un cierre financiero, entonces la aborda un constructor y finalmente el constructor se dispone y se obliga a hacer una entrega a un propietario con una construcción con la calidad que requiere el propietario y pues al costo que se le prometió y cumpliendo las expectativas de uso y de confort que el propietario espera. Entonces digamos que es como el ciclo de vida de a grosso modo de los proyectos inmobiliarios. Ahora, ¿qué pasa? Ya hablando del tema BIM, pues hay unas dimensiones que pues hasta ahora poco empezamos como a entrar en conciencia, aunque las hemos manejado en mucho tiempo, pero pues de una forma más ordenada, y es que el 3D pues llega realmente hasta el modelado arquitectónico, y eso es lo que vende, o sea, lo que venden los proyectos hoy, pues después de la crisis que hubo en el 2019, donde pues los inmobiliarios construían y después vendían, y con esa lección aprendida, pues ahora lo que hacen es planear muy bien y sacar modelos arquitectónicos en maquetas y en 3D. Y pues en función a eso, pues un apartamento modelo para que lo pueda visitar el cliente. Entonces, lo que llamamos 3D, pues podríamos decir que llega hasta el tema de la modelación arquitectónica, que incluso con las herramientas de BIM, pues nos da cobertura también a las estructuras y a las instalaciones. Más, una vez tenido el modelado, ya nosotros arrancamos también un paralelo que tiene que ver con el factor de tiempo, y es el tiempo en que yo voy a ejecutar el proyecto. Tiene que ver ya con, pues, incluye los diseños arquitectónicos, las estructuras, las instalaciones, para llevarlas luego tanto a nivel de anteproyecto como ya a nivel de proyecto y construcción, llevarla a buen término y pasar a la entregable al consumidor final. Aquí vamos a observar en la siguiente diapositiva un esquema genérico de lo que es 3D, 4D y 5D. Trato de que los nombres, pues normalmente a veces conocemos del nombre, pero no sabemos de su profundidad. Y entonces, por ejemplo, bueno, predimensionamiento arquitectónico puede sonar como a boceto, pero la realidad es que con las herramientas que ahorita en BIM, prácticamente que el diseño a partir de las herramientas pues se vuelve casi que el boceto vuelve casi un diseño arquitectónico debidamente dimensionado y con los espacios y las dimensiones que requiere un 3D. Luego tenemos el 4D, que es la planeación, y cuando hablamos de planeación pues hablamos de organización, pero pues más allá de organización de una obra, tiene que ver con la gestión de tiempo con base en los estudios técnicos.
Y el 5D, pues ya hablamos, normalmente utilizamos la palabra presupuesto, pero yo considero que la palabra presupuesto se queda corta. Y es que la palabra presupuesto en estos, cuando uno ve esta evolución, tiende a hacer, pues a subestimarse. Es como cuando uno sale de la universidad y va a ver y ve unas últimas materias que parecen que fueran añadidura y resulta que terminan siendo muy importantes. Y entonces por eso yo la llamo aquí relación costo-beneficio. Y es no solamente hacer un presupuesto, sino que es la gestión técnico, económica y financiera con base en los estudios y el tiempo. Pasamos ahora ya con más énfasis en el 3D. Aquí no les voy a hablar pues de las herramientas, porque eso es lo que más hemos visto frente a, pues, en este seminario, y que pues con conocimiento de causa, utilizado las herramientas que son muy buenas para el modelado arquitectónico en todas sus facetas. Pero también hay que tener en cuenta en el tema de las viabilidades de cara al sector inmobiliario, que para poder arrancar el diseño o modelado arquitectónico deben haber unos inputs, unas entradas iniciales. Esas entradas iniciales tienen que ver con las condiciones técnicas del terreno, las condiciones jurídicas del terreno, las condiciones físicas del terreno. Estas dos primeras es como el contexto interno a la luz del predio, y un contexto externo que está enmarcado por posibilidades de servicios del proyecto y por las posibilidades normativas de desarrollo inmobiliario que depende de la ubicación del terreno. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Sí están viendo la presentación? Listo. Bueno, entonces sigamos. Ya haciendo más énfasis en el contexto interno, nos encontramos con las condiciones jurídicas del terreno. ¿Qué nos sucede? En ocasiones cuando abordamos este tipo de proyectos inmobiliarios, en ocasiones no somos suficientes con la información y nos pegamos a veces unas estrelladas importantes. Entonces, no solamente basta en las condiciones jurídicas del terreno con que haya una escritura pública. Hay que hacer unos estudios de títulos que van en función al certificado de tradición. Hay que mirar esa trazabilidad que ha tenido el predio en el que vamos a desarrollar o pretendemos desarrollar el proyecto, para no incurrir en problemas como que pues suelen ocurrir, pues que hay falsas tradiciones. En ocasiones también hay predios que son de propiedad del narcotráfico, también hay existencia de terrenos que queremos adquirir y resulta que no son urbanizables, y pues a veces también nos metemos en problemas. Pues uno no me ha pasado, pero pues no espera que le van a vender el parque para construir un proyecto. Entonces esto tiene que ver con los estudios de los títulos. Adicionalmente hay un tema que también es relevante, y es la situación catastral del lote. Catastro es la entidad que rige pues el alinderamiento, la ubicación de los lotes, las áreas de los lotes, y en ocasiones hay modificaciones catastrales que no se, por ventas de predios que no se han hecho en la debida forma o desenglobes, y eso genera situaciones de incompatibilidad o inconsistencia entre lo que está en el título o valor, que es la escritura, en sus linderos, áreas y ubicación y localización, con lo que está registrado en catastro. Y eso genera problemas. A veces pues toca hacer unas sesiones, porque resulta que lo que está en la escritura realmente no era, sino que en algún momento hubo un negocio, y entonces el lote se pierde el 20% del lote. Entonces esta es una situación que hay que tener muy en cuenta. A veces se subestima, pero es muy importante. Ahora vamos para el siguiente contexto, que son las condiciones físicas del terreno. En las condiciones físicas del terreno,
no solamente basta con ver un lote en planta que puede generar expectativas importantes por su ubicación, y creemos que es el lote que cumple todas las condiciones. Hay que revisar, hacer un estudio topográfico para ver sus condiciones de qué tan pendiente es el lote o qué tan escarpado es el lote, y pues saber que realmente no solamente ver en planta, en un plano, es suficiente, y cuando hay lotes que por sus pendientes, pues su capacidad o su alcance para desarrollo de proyectos pues se restringe de manera importante, o hay que hacer inversiones importantes también para eso. Algo también que es recomendable, pues no es fácil que un propietario tenga un estudio de suelo de su lote para venderlo, pero si uno tiene el estudio de suelos, eso le da cierto grado de tranquilidad. Asimismo, pues lo que tiene que ver con los estudios hídricos. Aquí vemos en términos un poco más de plastilina, pues hablamos de los títulos de documentación del terreno, pero aquí para dar más énfasis en la situación topográfica del terreno, ahí vemos las curvas de nivel, y eso nos puede mostrar qué tanto movimiento de tierras debemos hacer, qué muros de contención hay que utilizar para poder generar las terrazas donde van a estar cimentadas nuestras edificaciones. Por otro lado, también la situación geológica del terreno, que hablamos del estudio de suelos, porque es importante saber qué calidad tiene esos suelos en su estratificación, si hay fallas geológicas, que no quiere decir que no se pueda construir en esos sitios, pero por ejemplo una falla geológica le da una alerta al ingeniero estructural de qué debe hacer para poder que esa estructura tenga un menor riesgo cuando se enfrente a un evento sísmico. Igual también en la estratificación, pues ver qué tipo de suelo es. A veces uno pues piensa de manera rápida que, por ejemplo, cimentar sobre roca es lo mejor. Pues claro, cuando estamos sobre la roca, hay un estrato rocoso, pues ese genera mayor confianza, pero también hay que tener en cuenta que cuando hay bolsas de rocas o zonas rocosas que no son homogéneas, pues ahí no es que sea tan favorable, porque termina uno teniendo que ubicar la cimentación de manera estratégica para poder que sea homogénea esa cimentación, y que y hasta en ocasiones hay que utilizar dinamita para empezar a volar la roca que nos está generando obstáculos. Entonces, así como también hay suelos que son de capacidad portante muy baja, o por ejemplo, arcillas expansivas, que en ocasiones uno también, eso es una cosa que subestima y que piensa que el suelo da la capacidad portante que requerimos, pero el tema de las arcillas expansivas tiene un componente adicional, que con la humedad se expande, y cuando pierden humedad se contrae. Entonces empiezan a aparecer agrietamientos en las edificaciones, que es como que se viviera con las fisuras permanentemente, porque cuando se hincha el suelo, entonces se levanta un poco la estructura, hay unos movimientos muy, muy mínimos, pero que generan ese tipo de condiciones, y cuando ya el agua disminuye, genera también otro movimiento, y entonces son edificaciones que van a estar moviéndose continuamente. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta, el estudio de suelos. No necesariamente a la hora de arrancar un estudio de suelos, arrancar un proyecto o empezar a revisar la viabilidad de poder adquirir un predio para construir un proyecto, se requiere pues del estudio de suelos perfecto, pero sí la experiencia de los suelistas de la zona y de gran nombre, pues nos puede servir, y ellos pueden dar un acercamiento muy, muy fino de cómo se comporta o cómo es la geología en los diferentes sectores de la ciudad. Entonces eso es importante. Otro tema que también en muchas ocasiones obviamos es la situación hídrica de los terrenos. Resulta que en ocasiones encontramos terrenos muy buenos y que cumplen todo lo que hemos hablado, y que es lo mejor de los terrenos, y con la pendiente apropiada, no muy escarpado, pero resulta que y no vemos que pase agua por ahí.
pero puede ocurrir que esos suelos estén sujetos a escorrentías en época de invierno. Entonces, cuando es el verano, pues no vemos correr agua, pero cuando es el invierno, entonces ya empezamos a ver correr agua, y eso es delicado. O sea, uno a veces piensa que es simplemente hagamos un canal aguas arriba y corramos la sequía y eso no pasa nada. Hoy en día lo están controlando mucho. Entonces, y es algo que es oculto, porque si compro un lote en verano y no hay agua por ahí, pues dicen, no, pues ahí no hay problema. Pero hay estudios de zonificación que tienen los municipios que hacen que uno pueda detectar de manera más rápida esto. No quiere decir que no se pueda construir, pero hay que hacer unas inversiones adicionales para poder mitigar estos inconvenientes. Bueno, ahora pasamos a el contexto externo, que tiene que ver con la posibilidad de servicios públicos del proyecto. Superados los temas anteriores, y yendo ya por buen camino, pues habiendo filtrado todos los criterios que hemos visto, que son los más relevantes, no quiere decir que sean los únicos, pero son los más relevantes. Pueden haber otros adicionales. Se viene también el tema de hasta dónde yo puedo construir en función a la disponibilidad de servicios públicos que me ofrecen las empresas municipales encargadas de esto. Y entonces puede pasar que mi lote en la cabida preliminar pueda estar, pues pueda darme la posibilidad de construir, por decir algo, en 10.000 metros cuadrados, 200 apartamentos en varios edificios. Pero voy a las entidades municipales y a pedir disponibilidad de servicios públicos y solamente tiene una cuota para 100 apartamentos. Entonces, el proyecto que yo tenía proyectado, valga la redundancia, para ejecutar 200 inmuebles, pues me reduce los ingresos a la mitad, porque no hay la disponibilidad suficiente de esos servicios públicos. Pasa en acueducto, pasa en energía, puede pasar en gas. Bueno, el tema de la telefonía y el internet pues no es tan complicado, porque pues la cobertura de estas empresas pues es mucho mayor, más fácil, pero puede ocurrir. No quiere decir que no se pueda realizar. Hay que buscar las estrategias técnicas que hagan que se pueda lograr. Por ejemplo, cuando no hay la suficiente disponibilidad de acueducto por falta de presión, entonces se puede abocar entonces a diseñar un sistema de presión que haga que a través de recoger el agua en tanques de almacenamiento, pues pueda abastecer al conjunto para que pueda llegar a los sitios, a los pisos más altos. Entonces, pero es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado tenemos las posibilidades que nos dan las normativas de desarrollo inmobiliario en función a la ubicación del terreno. No en todo sector de las ciudades se puede construir lo que uno quiere construir. Eso está regido por el plan el POT, pues para Colombia. Seguramente en otros países también debe regir pues una normatividad similar que tiene que ver con el desarrollo homogéneo y proporcionado de la ciudad en el tema inmobiliario, y pues que es el POT, que sus siglas quieren decir Plan de Ordenamiento Territorial. Aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta otro criterio que a veces por no tenerlo en cuenta nos metemos en problemas, y es el estudio de la influencia del cono aéreo. El cono aéreo es el espacio que utiliza la aeronáutica para poder proteger a la operación de los aviones, ya sea para los aviones que tienen que ver con la defensa nacional, como también para los vuelos comerciales. Y entonces, cuando estamos cerca de los aeropuertos o estamos cerca de una base aérea, pues también hay unas restricciones importantes, y entonces la altura empieza a verse restringida. Aquí en Cali tenemos un ejemplo palpable, que es lo que pasa en el entorno a la base aérea, donde podían, incluso llegaron a proyectarse edificios de proyectos inmobiliarios de alturas importantes, de 12 pisos, 14 pisos, y hoy
hoy en día no fueron restringidos totalmente y les tocó disminuir sus expectativas de ingreso o de tamaño del proyecto para poder no incumplir con las normativas que rigen la zona de influencia del cono aéreo. Asimismo hay otro que también muy pocos los conocemos, pero que cuando aparecen nos generan dolores de cabeza, y tiene que ver con los estudios arqueológicos. Nos puede pasar que tenemos un lote muy bueno y resulta que nos encontramos, como lo decimos aquí en Colombia, pues una huaca. O sea, nuestros antepasados resultaron que en ese espacio dejaron un hallazgo arqueológico, y eso sí que es un problema, porque pueden llegar a decretar hasta una zona dependiendo del hallazgo, pues el lote se vuelve más de patrimonio arqueológico y el proyecto hasta ahí llega. Otro tema tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, y nos ha pasado, pues ya ahora, por ejemplo, aquí en Cali lo rige el DAGMA, en las afueras para otros municipios está la CBC, en el Cauca la CRC, pues que requieren se requiere que el proyecto pase por el filtro de ellos para revisar el impacto ambiental que pueda generar la ejecución del proyecto. Y es que no hay que negarlo, la ejecución de un proyecto pues genera un impacto importante en el normal desarrollo de las zonas. Por ejemplo, el agua que llega a los terrenos, pues ya no van a tener la posibilidad de infiltrarse como venían infiltrándose. Entonces se requiere mitigar ese impacto. Ya no le estamos dejando la capacidad de absorción, porque lo hemos cubierto con concreto esa zona de ese terreno. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer las obras necesarias para poder volver a su cauce natural en las aguas superficiales y de escorrentía, y generar el menor impacto posible. Entonces, digamos que aunque son estudios que se vuelven filtros que a veces nos complican la existencia, no quiere decir que por eso no se puedan desarrollar los proyectos, sino que deben desarrollarse con la responsabilidad ambiental que se requiere. Y por otro lado, pues ya está la aplicación de las normativas de POT, donde está, pues, hacemos una cabida arquitectónica. El POT nos ubica en unos índices de ocupación y unos índices de construcción en la zona donde queremos desarrollar el proyecto, y también nos habla de los aislamientos, las áreas de cesión, que por norma debe dejarse para el uso público. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un lote esquinero, donde pues tiene una doble afectación por cada una de las dos vías, y entonces lo que esperábamos que era el gran lote pues ya se disminuye un poco, pero pues con eso hay que cumplir. Y también tenemos acá un ejemplo de un extracto del POT de la ciudad de Cali, donde nos muestra los criterios de aislamiento dependiendo de las alturas de los edificios y con quienes estemos colindando. Entonces tiene que ver mucho con el registro visual y, bueno, en fin, una normatividad que pues los arquitectos que se especializan en esto pues manejan con mayor propiedad. Entonces, hasta aquí lo que tiene que ver con los inputs o los requisitos que se requieren para poder elaborar ese 3D, ese boceto o esa modelación inicial en los edificios de nuestro posible proyecto arquitectónico inmobiliario. Entonces, pues veamos, aquí nos damos cuenta que pues las herramientas son muy buenas, pero para poder no tener que devolvernos y hacer reprocesos por no tener en cuenta cada uno de estos aspectos, pues vale la pena ser un poquito más ortodoxos y visualizar todos estos aspectos. ¿Hay alguna pregunta al respecto en este momento? Señor. Bueno, entonces pasamos a el 4D, que ya tiene que ver con la planeación.
yo lo he llamado también gestión de tiempo con base en los estudios técnicos. Pues el tema de planeación pues tiene que ver con un listado de actividades que producto de todos los estudios técnicos que se hacen para sacar adelante el proyecto. Entonces, por ejemplo, de los diseños arquitectónicos salen las actividades que corresponden a los acabados, las pinturas, los enchapes, el mobiliario, las puertas, ventanas, las circulaciones, todo este tipo de actividades salen a partir del diseño arquitectónico. Asimismo, el diseño estructural, los concretos, la mampostería, el acero de refuerzo, son actividades que van sumando al proceso constructivo. De igual manera, el diseño de redes hidrosanitarias, de redes eléctricas y de redes contra incendio. Estos llevan unos tiempos de ejecución durante el proceso de la ejecución del proyecto, y pues que hay que tenerlos en cuenta y hay que cuantificar esos tiempos. He clasificado aquí en dos facetas, uno que es diseños básicos y otros de diseños de mayor confort. Los básicos pues, son los mínimos necesarios que requiere, por lo menos en nuestro entorno, se requieren para poder sacar adelante un proyecto inmobiliario. No quiere decir que los otros no se subestimen, no se van a tener en cuenta, pero pues ya depende del confort que se quiera, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los países europeos, pues el diseño térmico sé que es fundamental, pero en los países tropicales, pues no podemos hacerles un poco el quite a este tipo de necesidades, porque pues nuestro ambiente nos permite hacerlo de esa forma. Igual pues lo que hay que buscar a partir del diseño arquitectónico también es que tratar de que se utilice la menor cantidad o se utilice en menor proporción los aires acondicionados por el tema ambiental y también por la certificación LEED, y pues se puede conseguir con, por ejemplo, diseños que tengan ventilación cruzada, que hace que, por ejemplo, los que estamos o los que tienen la posibilidad de vivir cerca de los farallones, pues generan un ambiente muy fresco al interior de los inmuebles. Igualmente está el diseño acústico, el diseño de domótica, está la certificación LEED, que tiene que ver con el uso de la menor, así como en los aires acondicionados también, en el uso del recurso hídrico, que todo los aparatos sanitarios que utilizamos en las viviendas pues tengan ese grado de ahorro de agua, de consumo, que haya menor consumo de agua, y también que tengan incorporados nuestros diseños redes de recirculación de agua para optimizar su uso, o también el uso de energía a través de paneles solares. Con todo esto tiene que ver este apartado que dice diseños de mayor confort, que en algún momento ya no van a ser de mayor confort, sino que también van a ser diseños básicos para el desarrollo del proyecto. Ahora vamos a pasar a las herramientas un poco ya más en fondo que tiene que ver con la planeación, y es los tiempos. Hablamos de que la planeación tiene que ver con las actividades en términos de tiempo, y entonces para eso hay herramientas como el Project, el mismo software de CIPE traen algunas herramientas para administración de tiempo, pero más allá de eso, que estas son como las herramientas tradicionales que hemos trabajado, y pues tienen sus metodologías con base en la ruta crítica, con base también en el Lean Construction, el justo a tiempo, el Lean Construction que tiene que ver con el alineamiento de los ritmos de trabajo, de los grupos de trabajo, de cada una de las especialidades de un proyecto. Todo esto suma a la consecución de poder optimizar los tiempos, de administrar de la mejor forma los tiempos. Pero ahora con las herramientas que nos ofrece la metodología BIM, no solamente podemos hacer la observancia técnica de recoger unos datos y confrontarlos
o mirar, hacer una estimación numérica, sino que hoy también podemos, haciendo, pues integrando el project o herramientas de programación con la virtualidad en 3D que nos ofrece los programas como Revit o los programas de CIPE como CIPE-CAD, CIPE Arquitecto. Si los vinculamos, podríamos lograr obtener simulaciones que nos pueden dar una finura mucho más cercana a la realidad de la evolución de un proyecto. Pues en el antes de, para verificar esos avances, si son acordes a los tiempos que nosotros requerimos, haciendo las simulaciones, mejorar procesos también, porque pues puede uno hacer ajustes al mejoramiento de los procesos y ahorrar mayor tiempo para la ejecución del proyecto, o también finalmente darle el seguimiento y control para que el proyecto llegue a asegurar que el proyecto llegue al final término en los tiempos que se han planeado. Bueno, hasta ahí era el tema que tiene que ver con la planeación. Ahora vamos al 5D, que es el presupuesto. Yo lo llamaba acá relación costo-beneficio. Como les comentaba al principio, el presupuesto pues es como una palabra muy pequeña para lo que realmente pues tiene detrás de un análisis en función a los presupuestos. Y tiene que ver también con que es como yo visualice, qué visión tenga yo del presupuesto. Cuando el presupuesto es un libro, un documento más de un proyecto, pues, y no lo utilizo sino para tenerlo en la obra, y seguramente la primera página es la que está siempre más, pues se está volviendo amarilla y las demás siguen blancas, pues eso es un trabajo que pues sí, sirvió en la previa, sirvió en la viabilidad del proyecto, pero es que esa herramienta también debe utilizarse para administrar la obra. Y entonces ahí es donde pues nosotros como profesionales tenemos que exigirnos un poco más en la integralidad de nuestro trabajo y ser conscientes de que el uso del presupuesto es una buena guía para administrar un proyecto y llevarlo a buen término en el tema económico. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya lo llamaríamos, una forma de llamarlo puede llamarse de varias formas, pero para mí es mucho más amplio mencionar la gestión técnica, económica y financiera con base en los estudios y diseños y el tiempo. Entonces, esa unión de llevar los estudios y el tiempo de ejecución de las obras a dinero es la que compone nuestros presupuestos. El presupuesto usualmente pues está desglosado en varios aspectos del proyecto. Desglosado el presupuesto de costos directos, presupuesto de costos indirectos, presupuesto de ingresos, porque también hay que presupuestar los ingresos, no solamente es cuánto me va a costar, sino cuánto me va a ingresar, para que una vez yo tenga mis posibles ingresos y los egresos preestablecidos, pueda saber si el proyecto tiene el margen de utilidad que requiere y que hace viable el proyecto, y poderlo también controlar. Ahora, el presupuesto de ingresos, pues no solamente los proyectos, bueno, para el caso inmobiliario, pues sí es una normalidad que haya que restar ingresos menos egresos, pero las utilidades en otro tipo de proyectos, pues se puede también trazar en el impacto social que generan los proyectos. Pero para el caso del inmobiliario, que usualmente en nuestro país es con ánimo de lucro, pues el cierre financiero está dado por la diferencia entre los ingresos y los egresos del proyecto. Y con eso pues se calcula el margen de utilidad. Claro, también hay que hacer un presupuesto de flujo de caja, porque pues usualmente con los ingresos iniciales o las cuotas iniciales, pues el proyecto lo más seguro es que no va a poderse sacar adelante solo. Hay que adquirir créditos constructor, y en medio de adquirir los créditos constructor y para que se vuelva óptimo ese flujo de caja, pues tenemos que llevar esa plata esas necesidades en el tiempo y poder saber y estimar en qué momento realmente voy a pedir el dinero y en qué proporción.
porque pues puede que el proyecto cueste, por decir algo, 6.000 millones de pesos, pero pues el banco, si yo tengo un buen respaldo y todo, pues me lo entregue inmediatamente, pero yo no lo necesito todos. Entonces necesito hacer mi flujo de caja para ir solicitando al banco los ingresos necesarios, no más de lo que necesito ni menos de lo que necesito, sino los apropiados, para que los intereses no me vayan a hacer hueco en el cierre financiero. Aquí hay un ejemplo de presupuesto de costos directos. Este es un proyecto que presentamos es un extracto de un proyecto que presentó en una de las especializaciones de la Universidad del Valle, pero igual como esto, pues uno puede encontrar muchos ejemplos. Y aquí encontramos esa lista. Miren que el presupuesto tiene los lineamientos muy similares a cómo van los estudios de diseños. Aquí al principio encontramos la cimentación y estructura. ¿De dónde sale? Pues de los diseños estructurales. Luego viene todo lo que tiene que ver con la parte que tiene que ver con los acabados, la mampostería, los prefabricados, acá están los repellos, impermeabilizaciones, cielos falsos, pisos, carpintería en madera, carpintería en metálica, carpintería en aluminio, aparatos sanitarios, dotaciones de cocina, ascensores, que uno podría catalogarlos en un paquete que se extrae desde o se obtiene desde los diseños arquitectónicos. Y asimismo, en las especialidades de las instalaciones eléctricas, pues obtenemos consecuencia lógica nuestro presupuesto de instalaciones eléctricas, y de la misma manera en instalaciones hidrosanitarias y las instalaciones de red contra incendio, también deben tenerse en cuenta. Bueno, y por otro lado, acá están un presupuesto de costos indirectos, que tiene que ver con, más que todo, con los preoperativos y otros costos que no son inherentes directamente al proyecto, o sea, que deben soportarse desde con otra visión, y tienen que ver con los preoperativos y con lo que tiene que ver con las ventas, lo que tiene que ver con la escrituración, con pólizas. Aquí hay más o menos un ejemplo: honorarios de construcción, interventorías, derechos de energía, conexión de acueducto, pólizas y seguros, impuestos y licencias, diseños técnicos. Todos los diseños y preoperativos salen de ahí: levantamiento topográfico, estudio de suelos, licencia ambiental, inventario arbóreo, estudio de impacto ambiental, diseño estructural, diseños de alarma contra incendios, eléctricos, etcétera. Todo el RETIE también está ahí, la fiduciaria, que cobra una comisión también, honorarios de gerencia, porque esto en la oficina central pues debe recibir unos honorarios con los cuales pueda sustentar su staff que utiliza para la administración desde la oficina del proyecto, otros gastos de administración como la papelería, y las ventas, que son comisiones en ventas, los gastos notariales, sala de ventas, publicidad. Eso a grosso modo. Ahora, el otro presupuesto que debemos tener en cuenta es el presupuesto de ingresos. ¿Cómo se consigue el presupuesto de ingresos? Pues hay que hacer un estudio de mercado. Yo no puedo decir que porque el lote tiene una cabida importante y está muy bien ubicado, pues todo lo que yo venda pues va a tener éxito. Eso pues no podemos actuar de esa manera emocional, y tenemos que hacer un estudio que se llama estudio de mercado. El estudio de mercado se hace a partir, se puede hacer en dos aspectos, o unir los dos: uno que sea que puede ser por la oferta, y cuando yo hago el estudio por oferta, pues lo que hago es hacer una comparación con entre los productos que hay en la zona, y ver qué fortalezas y qué debilidades tienen esos productos, para poder a partir de ahí establecer los criterios y comparar también mi posible producto a ofertar. Y entonces eso pues me genera una visión importante, porque a partir de las debilidades de la competencia puedo sacar las fortalezas que debo tener para poder impactar de mejor manera por mi producto. Aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo
un proyecto de apartamentos pequeños, loft, y pues aquí hemos colocado en verde todo lo que es igual en todos los proyectos, en azul lo que no que tienen los proyectos pero que no son que no es tan representativo, y en amarillo lo que los valores agregados que tiene cada uno de los proyectos. Entonces con ese espectro uno puede tomar unas mejores decisiones del producto que va uno a ofertar. Ya establecido eso, pues yo ya debo saber a qué precio metro cuadrado es que yo debo ofrecer, y entonces empiezo a ubicarme en función a esa misma comparación de la competencia. Empiezo a establecer en qué rango es que realmente yo moverme para tener éxito. Entonces aquí hay un ejemplo de ese comparativo, y pues resultan dos al final los elegidos, y me da un precio, una guía de precio de venta muy acorde a lo que realmente tiene alta probabilidad de venderse en el sector para el proyecto. Y por último, el presupuesto de flujo de caja. Este presupuesto de flujo de caja, como les comentaba, pues tiene que ver con los egresos y los ingresos de los clientes. Entonces miren que como pinta este ejemplo, lo que vemos es que los ingresos de los clientes pues son mucho más bajos que los egresos que requiere el proyecto para sacarlo adelante. Luego, en lo que yo debo endeudarme con mi crédito constructor, y aquí está la etapa de preoperativos también, que lleva también la misma tendencia, es en la zona que está en rojo. Esa es la que me muestra, esa área me va a dar el valor total que requiere el proyecto para su inversión. Y la curva, la cresta, me va indicando en qué cantidad en el tiempo, a lo largo del tiempo, requiero yo de esos recursos para que sean óptimos. Entonces, con esto, pues uno ya va más certero, a poder definir la viabilidad de un proyecto. Y por último, pues aquí ya tenemos en términos generales y en resumen la estructura de costos. Este proyecto, por ejemplo, aquí tenemos el valor del terreno, los costos directos, los derechos y estudios técnicos, los gastos de administración, gastos en ventas, los financieros, y finalmente la utilidad. Este proyecto nos está dando una utilidad del 12%. Claro, el inversionista pues es lo que más le interesa saber cuál es la utilidad que va a obtener por el desarrollo del proyecto. Y claro, si él va a invertir, pues va a esperar que le redite por lo menos 2 o 3 veces más de lo que su dinero le reditaría en una cuenta de ahorros en un banco o en un producto financiero. Y nos damos cuenta también aquí que cada componente de estos tiene un peso específico. Entonces, a partir de estos ejercicios puede uno también preestablecer cuál es el valor que yo puedo ofrecer por el lote, porque pues el lote puede ser muy bonito, pero si el propietario del lote pretende que su lote valga más del 20% del valor del proyecto, pues no lo va a vender, y quien lo compre se va a meter en camisa 11 horas, porque ya gran parte de la utilidad se le está llevando el dueño del lote. Entonces es una herramienta importante para la evaluación de proyectos y de lotes para la compra, y para poder servir como guía para la toma de una decisión de inversión en un proyecto inmobiliario. Y finalmente, para terminar, algo que nos genera un poco más de visión, y es la definición de presupuesto. Una definición de presupuesto normalmente es la definición del cálculo anticipado de una obra o servicio. Eso es lo que nos dice el diccionario.
Pero si lo vemos con un poco de mayor visión, yo creo que nos va a servir mucho más cuando hablamos de que el presupuesto es el compendio de todos los diseños y estudios de un proyecto en términos de dinero que hacen viable o inviable su ejecución. Con esto, pues para que no son muy amantes o no somos muy amantes de los presupuestos, saber que es un componente importante que debemos empezar a visualizar no solamente al final del proyecto, sino incluso desde el principio del proyecto, porque sabemos que, por ejemplo, a partir de una cabida, pues fácilmente uno puede ya, una cabida que nos da 2 metros cuadrados vendibles de un proyecto y la expectativa de venta en función de un estudio de mercadeo, analizando solamente, analizar no necesariamente la demanda, pero sí la oferta, podemos tener una sensibilidad de cuántos son los ingresos y si los lotes deben estar pesando entre el 9, 10 o 12 por ciento, puedo yo preestablecer cuánto puedo ofrecer por el lote. Y esto con las herramientas que nos ofrecen hoy la tecnología y el BIM, pues es mucho más fácil de llegar y poder generar una sensibilidad económica muy aguas arriba de la iniciación del proyecto y no al final cuando ya he hecho mucho desarrollo y resulta que no dio el proyecto. Entonces, hasta aquí la exposición, espero que les sirva para tener un poco más de conocimiento en estos aspectos y pues cualquier duda estamos a la orden y para ofrecerles nuestros servicios.